Hay noticias que como médicos creemos que todos los pacientes desean escuchar. Su corazón está bien, no encontramos nada grave, los estudios salieron normales o usted no tiene nada. Durante muchos años pensé que esas palabras siempre traían tranquilidad, que después de escucharlas, cualquier persona regresaría a su casa con alivio, abrazaría a su familia y continuaría con su vida. Hasta que conocí a un hombre que parecía salir más preocupado cada vez que yo le decía exactamente eso. Fue uno de esos pacientes que nunca olvidaré, no porque tuviera una enfermedad rara, sino porque me enseñó que el sufrimiento humano no siempre necesita un diagnóstico para existir, pero casi siempre necesita una explicación. Él era un hombre de aproximadamente 45 años, robusto, de piel morena, cabello negro, completamente lacio. Muchas veces llegaba usando ropa deportiva, incluso camisetas de los equipos de fútbol de la región. No parecía un hombre descuidado, al contrario, se notaba que trabajaba duro. Siempre daba la impresión de ser el jefe de su familia. Cuando llegaba acompañado, los demás hablaban poco, observaban, esperaban, y él era quien respondía a las preguntas. Él era quien decidía. Y era evidente que los demás respetaban esa autoridad. Había algo más que llamaba mi atención. No entraba con la expresión de alguien dominado por el miedo. Entraba molesto, como si estuviera cansado de que nadie encontrara aquello que, según él, llevaba tiempo sintiendo. Su motivo de consulta era casi siempre el mismo: dolor en el pecho. Cuando le preguntaba dónde exactamente, levantaba una mano y señalaba el centro del tórax. Aquí, doctor. Y lo describía como una punzada. No hablaba de opresión, no decía que sintiera el corazón acelerado, ni que el dolor se irradiara al hombro o al brazo. No utilizaba palabras complicadas, simplemente insistía: aquí me duele. Y esa frase bastaba para que toda nuestra atención se concentrara en él. Porque en medicina, el dolor torácico nunca puede tomarse a la ligera. Nunca. Con el tiempo comenzó a hacerse un paciente conocido. No porque acudiera todas las semanas, sino porque regresaba una y otra vez, más o menos cada 2 meses. Y aunque la historia parecía repetirse, había un detalle que nunca cambiaba: su inconformidad. Antes de conocerlo, habría pensado que un paciente se alegraría de escuchar que no existían datos de un infarto o de una enfermedad grave. Con él ocurría exactamente lo contrario. Cuando terminábamos de revisar los estudios y le explicábamos que en ese momento no encontrábamos evidencia de un problema cardíaco importante, su rostro no mostraba alivio, mostraba decepción, como si la respuesta no coincidiera con lo que esperaba escuchar. Entonces comenzaban las comparaciones. El doctor anterior también me dijo eso. Hacía una pausa, negaba con la cabeza y remataba con una frase que escuché en más de una ocasión. Pero ese doctor no sabía. Nunca levantaba la voz, nunca insultaba, pero había una especie de desafío en sus palabras, como si estuviera convencido de que alguien en algún lugar terminaría encontrando aquello que los demás no habíamos visto. Debo admitir que durante un tiempo pensé que quizás salía de mi consultorio diciendo exactamente lo mismo de mí.
Y si así fue, nunca se lo reproché, porque entendía algo. Para él el problema seguía ahí, el dolor seguía apareciendo. Así que desde su perspectiva, alguien debía estar equivocado. La consulta siempre empezaba de nuevo. Con el paso de los años aprendí que existen pacientes cuya sola presencia modifica la manera en que un médico piensa. Él era uno de ellos. Confieso que cuando lo veía entrar nuevamente al consultorio, una parte de mí alcanzaba a pensar, otra vez es el mismo dolor. Eso era inevitable. Después de algunas consultas, cualquiera podría sentirse tentado a creer que ya conocía perfectamente aquella historia. Pero esa idea duraba apenas unos segundos, porque inmediatamente aparecía otra, mucho más importante, mucho más incómoda. ¿Y si esta vez no es igual? ¿Y si hoy sí viene infartándose? Esa pregunta borraba por completo cualquier sensación de rutina. Y entonces hacíamos lo que debe hacerse siempre que una persona consulta por dolor en el pecho. Volvíamos a empezar desde cero, como si fuera la primera vez que lo veía. No importaban las consultas anteriores, no importaban los estudios normales de meses atrás. No importaba que hubiera respondido bien al tratamiento en ocasiones previas. Aquella consulta era una consulta nueva y merecía una valoración completamente nueva. Comenzábamos con el interrogatorio. Le pedíamos que describiera nuevamente el dolor, desde cuándo había iniciado, qué estaba haciendo cuando apareció, si aumentaba con algún movimiento, si se acompañaba con falta de aire, sudoración, náusea, vómito o mareo. Después seguía la exploración física. Tomábamos los signos vitales, escuchábamos cuidadosamente su corazón, sus pulmones, explorábamos el tórax, buscábamos cualquier dato que pudiera cambiar por completo el rumbo de la consulta. Mientras tanto, solicitábamos los estudios que podían orientarnos con mayor rapidez. Un electrocardiograma, una radiografía de tórax y, cuando la situación lo justificaba, estudios de laboratorio, incluyendo marcadores para descartar daño cardíaco. Pero la atención no terminaba ahí. Mientras esperábamos los resultados, tampoco permanecíamos inmóviles. Iniciábamos tratamiento para aliviar el dolor. Si existía la posibilidad de un problema digestivo, administrábamos medicamentos dirigidos a la gastritis o al reflujo gastroesofágico, etc. Observábamos cómo evolucionaba, lo reevaluábamos, volvíamos a preguntarle cómo se sentía y esperábamos, porque en ocasiones el tiempo también forma parte del diagnóstico. Con el paso del tiempo, la consulta dejó de consistir únicamente en buscar una enfermedad física y se convirtió en un ejercicio permanente de razonamiento clínico. Porque cada vez que aquel hombre cruzaba la puerta del consultorio, había una responsabilidad que no podía ignorarse. No bastaba con recordar que las consultas anteriores habían sido tranquilizadoras. Era necesario demostrar, una vez más, que esa tranquilidad seguía siendo válida. En medicina existe un principio que rara vez conoce el paciente. Los diagnósticos no se heredan de una consulta a otra. Cada encuentro obliga al médico a comenzar de nuevo. Y eso hacíamos cada vez. Volvíamos al interrogatorio, a la exploración física, a la valoración de los signos vitales, al electrocardiograma, a la radiografía del tórax, a los estudios de laboratorio, cuando existía alguna duda razonable. Y no porque esperáramos encontrar algo diferente en cada ocasión, sino porque el día en que un médico deja de buscar, porque seguramente será lo mismo,
puede pasar por alto el único episodio que realmente era distinto. Ese pensamiento nunca me abandonó. Había una parte de mí que deseaba que, una vez más, todo saliera normal. Pero también había otra que no dejaba de preguntarse, ¿y si esta vez sí llegó con un problema serio? Esa pregunta bastaba para mantenernos atentos. Porque la medicina no trabaja con certezas absolutas, trabaja con probabilidades. Y mientras exista una posibilidad de que un paciente esté cursando con una enfermedad potencialmente grave, el deber del médico es descartarla antes de pensar en cualquier otra explicación. Ese es el camino de los diagnósticos diferenciales. Conforme pasaban los meses, el abanico de posibilidades se fue ampliando. No nos limitábamos al corazón, descartábamos una y otra vez un síndrome coronario agudo, pero también buscábamos causas que pudieran explicar aquel dolor. Valorábamos enfermedades del esófago, el reflujo gastroesofágico, la gastritis, la hernia hiatal, etcétera, etcétera. También explorábamos si existía un origen musculoesquelético, revisábamos bien la pared torácica, buscábamos datos respiratorios que orientaran hacia alguna enfermedad pulmonar. Y conforme los estudios seguían siendo tranquilizadores, el razonamiento clínico avanzaba hacia otras posibilidades. No porque las anteriores fueran imposibles, sino porque la evidencia acumulada hacía que cada una de ellas fuera perdiendo fuerza. Eso es, en esencia, un diagnóstico diferencial. No adivinar, no suponer, no etiquetar rápidamente a una persona, sino recorrer con disciplina cada posibilidad hasta quedarse con la explicación más probable. Y aún así, la explicación más probable no siempre deja satisfecho al paciente. Hay algo que deseo dejar muy claro. Jamás pensamos que este paciente estuviera fingiendo. Nunca. Su dolor era auténtico. Lo veíamos caminar con dificultad. Llegaba agitado. Se sentaba con el rostro serio. Se llevaba la mano al centro del pecho. Y en algunas ocasiones también sujetaba su brazo izquierdo, aunque decía que no le dolía. Y eso inevitablemente encendía nuestras alarmas. Él sí respondía al tratamiento analgésico y mientras conversábamos, en ocasiones parecía relajarse. Incluso había momentos en los que la conversación desviaba su atención y la intensidad del dolor disminuía. Pero bastaba con que volviera a pensar en aquella punzada para que, según él, regresara con la misma fuerza. Aquello también formaba parte de la observación clínica. No era una prueba, no era un diagnóstico, simplemente era un dato más que intentábamos comprender. Porque el dolor humano no depende únicamente de un tejido lesionado. También intervienen la tensión, la preocupación, la incertidumbre, la experiencia previa y el contexto de cada persona. Eso no convierte el dolor en imaginario, lo convierte en un fenómeno mucho más complejo de lo que solemos creer. Desde las primeras consultas llegó un momento en que entendimos que este caso ya no debía depender únicamente de nuestro criterio. Y eso también forma parte de ejercer una buena medicina. Solicitamos interconsultas correspondientes, lo enviamos a medicina interna, insistimos en que fuera valorado por cardiología. En algunas ocasiones incluso fue evaluado por cirugía torácica, descartando toda situación de riesgo. No porque tuviéramos un diagnóstico definido, precisamente porque no lo teníamos. Cuando un caso supera las respuestas que un médico puede ofrecer por sí solo,
Lo correcto no es aferrarse al protagonismo. Lo correcto es abrir la puerta a otras miradas, a otros conocimientos, a otras experiencias. Y eso hicimos. Y no solamente mediante interconsultas. En más de una ocasión presentamos su caso durante sesiones clínicas con compañeros de distintas especialidades. Revisábamos la historia, los estudios, la evolución, las posibilidades diagnósticas. Escuchábamos opiniones, discutíamos alternativas y al terminar aquellas reuniones, la conclusión casi siempre era la misma. No encontrábamos evidencia de una enfermedad orgánica capaz de explicar de manera consistente aquellos episodios repetitivos de dolor. La hipótesis que reunía mayor consenso era que se trataba de un dolor con un componente psicosomático importante. Y la recomendación también coincidía: continuar ofreciendo seguimiento, mantener vigilancia clínica, brindar apoyo psiquiátrico, controlar el dolor, atender los factores de estrés y evitar estudios innecesarios que pudieran aumentar su ansiedad sin aportar información nueva. Esto era una conclusión razonable, fundamentada y muy responsable, pero había un problema. Él seguía regresando. Con el tiempo comprendí que el verdadero conflicto no estaba entre el paciente y la medicina. Estaba entre la necesidad humana de encontrar una explicación y la capacidad de la medicina para ofrecerla. Y cada consulta terminaba de una forma muy parecida. Yo le explicaba lo que habíamos encontrado, o mejor dicho, lo que no habíamos encontrado. Le hablaba con honestidad, le decía que no existían datos que indicaran un padecimiento grave, que sus estudios no mostraban una enfermedad difícil de tratar y que era importante continuar con la valoración con los especialistas, que no debíamos de abandonar el seguimiento. Él escuchaba, serio, casi sin hacer preguntas. Y cuando se levantaba de la silla, había algo en su expresión que siempre me llamaba la atención. No era alivio, era inconformidad, como si aquellas respuestas no fueran suficientes, como si en el fondo siguiera esperando que alguien le dijera: aquí está la causa. Esto es exactamente lo que usted tiene. Con el tiempo llegué a pensar que quizá esa era la verdadera enfermedad que estábamos enfrentando. No una enfermedad del corazón, sino la angustia de vivir con un dolor que nadie podía nombrar. Porque para muchas personas, un diagnóstico no solo explica un síntoma, también ordena el mundo, le da sentido al sufrimiento, justifica el tiempo invertido, las consultas, los estudios, el dinero gastado y la preocupación de la familia. Y cuando esta explicación nunca llega, algunos pacientes no sienten la tranquilidad. Sienten que continúan caminando en la incertidumbre y pocas cosas pesan tanto como la incertidumbre cuando el dolor sigue apareciendo. Este hombre me enseñó algo que no venía en los libros de medicina, que decirle a un paciente no encontramos una enfermedad no es lo mismo que decirle usted no debería sentir dolor. La primera frase habla de los límites del conocimiento médico. La segunda negaría la experiencia del paciente. Y esas dos ideas jamás deben confundirse. Durante mucho tiempo pensé que aquel hombre estaba buscando un diagnóstico. Con los años comprendí que quizá estaba buscando algo mucho más profundo. Estaba buscando tranquilidad.
Cuando una persona siente un dolor intenso en el pecho, su imaginación hace el resto. Cada punzada puede sentirse como una amenaza. Cada episodio puede parecer el inicio de un infarto. Cada molestia puede convertirse en la pregunta más difícil de responder. ¿Y si esta vez sí me voy a morir? Él nunca me dijo esas palabras. Nunca confesó tener miedo. Nunca habló de muerte. Nunca dijo que temiera dejar sola a su familia. Pero los médicos aprendemos que existen silencios que también forman parte de la historia clínica. Hay temores que nunca se pronuncian y aún así llenan por completo el consultorio. Los médicos buscamos enfermedades, los pacientes buscan respuestas y ambas cosas no siempre son iguales. Durante aquellos años llegué a pensar que tal vez era un hombre difícil, terco, inconforme. Incluso imaginaba que al salir del consultorio seguramente repetía lo mismo que decía de otros médicos. Este doctor tampoco encontró nada. Pero hoy, cuando lo recuerdo con la distancia que dan los años, ya no pienso eso. Hoy me hago otra pregunta. ¿Qué se siente vivir con un dolor que aparece una y otra vez y que nadie puede explicarte? ¿Qué se siente gastar todo ese tiempo en las consultas, hacerte estudios, escuchar opiniones distintas, acudir con especialistas y regresar a casa exactamente con la misma incertidumbre con la que saliste? Quizá yo también habría seguido buscando otra opinión. Quizá yo también habría pensado que alguien en algún lugar terminaría encontrando la respuesta, porque cuando el sufrimiento tiene un nombre, por lo menos deja de ser un misterio. Y el ser humano tolera mucho mejor una verdad difícil que una incertidumbre interminable. La medicina también tiene límites. Como médicos nos enseñaron a buscar respuestas, nos enseñaron a identificar enfermedades, a interpretar estudios, a tomar decisiones. Pero hay una parte de la medicina que solo se aprende con los pacientes. Aprender a decir, no lo sé. Y no como un acto de ignorancia, sino como un acto de honestidad. Porque la medicina no consiste en tener respuesta para todo. Consiste en acompañar al paciente con responsabilidad mientras buscamos la mejor respuesta posible. Y a veces esa respuesta nunca llega. Eso no significa que el paciente esté mintiendo. Tampoco significa que el médico haya dejado de hacer su trabajo. Significa simplemente que el conocimiento humano también tiene límites. Aceptar esos límites requiere humildad, y la humildad también forma parte de una buena práctica médica. No recuerdo cuál fue la última vez que lo vi. No hubo una despedida, no ocurrió nada extraordinario, simplemente un día dejó de regresar. Al principio pensé que volvería en unos meses, como siempre, pero pasaron los meses, después los años, y nunca volvió. Jamás supe si encontró el diagnóstico que tanto buscaba. No sé si algún cardiólogo descubrió la causa que nosotros no vimos. No sé si otro especialista logró ponerle nombre a su dolor. No sé si el dolor desapareció o si simplemente aprendió a vivir con él. Esa incertidumbre también quedó de este lado del escritorio. Quizá por eso nunca he podido olvidarlo. Así ocurre muchas veces en la medicina real. Las personas suelen imaginar que los médicos conocemos el final
de todas las historias. Y eso no es verdad. Nosotros conocemos apenas un capítulo. Los pacientes llegan a nuestra consulta en un momento específico de su vida. Los acompañamos durante un tiempo, compartimos con ellos sus preocupaciones, sus miedos y algunas veces sus esperanzas. Después, la mayoría continúa con su camino. Algunos regresan muchos años después, otros cambian de ciudad, otros buscan otra opinión y de muchos nunca volvemos a saber. Así ocurre muchas veces en la medicina real. Las historias no siempre terminan cuando termina la consulta. Simplemente dejan de cruzarse con la nuestra. Durante mucho tiempo pensé que el éxito de una consulta consistía en encontrar el diagnóstico. Hoy creo que estaba equivocado. El verdadero éxito consiste en que el paciente sepa que fue escuchado con seriedad, que cada síntoma fue investigado con responsabilidad, que ninguna posibilidad importante fue ignorada y que cuando la medicina no tiene una respuesta definitiva, también existe una forma honesta de acompañar. Aquel hombre llegó buscando una explicación para su dolor. Yo no pude dársela, pero él me dejó una explicación para algo mucho más importante. Me enseñó que el sufrimiento no desaparece solo porque los estudios sean normales, que detrás de cada resultado tranquilizador puede seguir existiendo una persona que continúa viviendo con miedo, y que decirle a un paciente que no encontramos una enfermedad nunca debe sonar como a usted no le pasa nada, porque esas dos frases parecen iguales, pero no lo son. Una reconoce los límites de la medicina, la otra niega la experiencia de un ser humano. Y entre ambas existe una diferencia enorme. Desde entonces, cada vez que un paciente sale de mi consultorio sin un diagnóstico definitivo, procuro recordar a aquel hombre, no para buscar enfermedades donde no las hay, sino para no olvidar que antes de cualquier estudio, antes de cualquier algoritmo y antes de cualquier diagnóstico, siempre hay una persona intentando comprender por qué le duele. Quizás sea esa una de las responsabilidades más profundas de la medicina. No solo aliviar el dolor cuando es posible, sino acompañar con honestidad a quienes todavía viven buscando una respuesta.